aquí en la pausa hasta golpe de barriga hubo, así que antes de que nos jalemos las greñas aquí vamos a pasar con el que más sabe, el chiripiti flautico de la economía, Israel Abreu. Yo quiero saludar a toda la amable audiencia que a través de las ondas hercianas Wow. y posteriormente a través de las redes sociales van a ver este programa, no sin antes cederle la palabra a don Miguel Guerrero. No, yo lo que quiero es poner un ejemplo que yo viví. ¿Pero un ejemplo de qué? No, un ejemplo sobre la educación, para cortar el tema y pasar el tuyo. Mira, cuando yo estaba en el bachillerato, muy joven, por supuesto, los muchachos solíamos hacer travesuras, no maldades, travesuras, incluso con los profesores. Y teníamos un profesor de historia que yo siempre recordaré, porque nos dio a nosotros, en el segundo B, que era el curso del bachillerato, una lección difícil de olvidar en la vida. El profesor era un poco autoritario en el curso y había algunos de nosotros que nos habíamos hecho el propósito de hacerle pasar un mal momento. Y un día en medio de un aguacero en el pasillo, cuando nos tocaba su horario, le hicimos de esas charadas que tú le haces a un profesor, lo aplaudíamos, lo echamos ya, lo pitábamos y hicimos una cosa. Y él tranquilamente, porque tenía una parsimonia y era un tipo que dejaba pasar. Bueno, no nos dijo nada. Pasó, el viernes era el examen. Y cuando el examen vino con un examen escrito que nos sorprendió a todo el mundo, porque era un tema que apenas había dado en el curso. El kilométrico de Felito. No, y todo el mundo se quedó ahí y entonces él se dio cuenta que había conseguido su propósito y le dijo a uno, yo recuerdo a Fidia Mejía, le dijo, Fidia, señor Mejía, cierre la ventana. Señor Guerrero, cierre la puerta. Ahora vamos. ¿Le resulta difícil el examen? Sí, pues mire, comienza. Punto número 1, anoten, que no lo voy a repetir. Y nos dio cierta respuesta a todas esas cosas. Claro, todo el mundo, bueno, el otro día, el lunes, cuando fuimos a ver y fuimos al pizarrón, todos habíamos pasado con la misma nota. Él se acercó, nos quedamos sorprendidos, y él se acercó a nosotros y nos dijo, disfrutaron del examen, sí. Entonces, ¿ustedes se recuerdan aquel día en el pasillo? Sí. Entonces estamos a la par. Es decir, y eso nos avergonzó. No, pero yo no entendí. Bueno, nos avergonzó porque ya se vengó haciéndonos pasar una vergüenza a aquellos que tenían vergüenza. Una justicia poética. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de cosas a todos nos dejó cabizbajo. Incluso... Pero hay nadie estudió en ese curso. No, eso pero... Es lo que quiere decir. Bueno, tú sabes cómo son las cosas, pero quizás esté exagerando un poco. Lo que quiero decir es que eso es un buen ejemplo de lo que es la educación, de lo que es la educación. Y yo, eso fue en el segundo B, después han pasado toda mi vida, más tiempo de aquí a allá, de ese momento aquí, yo he pasado más tiempo y he vivido más de lo que de ese momento hacia atrás. Y sin embargo, yo recuerdo esa lección que fue el resultado del tema de la educación, es decir, la educación incluso, porque todos nos sentimos que habíamos cometido hasta cierto punto un fraude, porque esa nota que ese profesor nos dio a nosotros, él se vengó, pero era un fraude, es decir, nos dice, ustedes pasaron esto porque no estudiaron, porque yo quise que pasaran. Muy bien, definitivamente. El mensaje es, como decía mi profesora, la palabra estudiante significa estudiar. Antes, si hubiesen estudiado, ustedes hubiesen pasado. Sí, claro. Bueno, pero tú sabes que eran tiempos muy difíciles, eran tiempos en que la política también influía mucho en los estudiantes. Profesor, en el día de hoy vamos a abordar algunos temas económicos, iniciando por el panorama internacional que vive gran parte de América Latina, Brasil y Estados Unidos en sentido general. El hecho es que empezando por Venezuela, que cerró el mes de marzo con una inflación de alrededor de 10.78%, eso es importante que la gente lo sepa, en ese orden... ¿De 2 dígitos? Así es, Venezuela. Pero se supone que está muy por encima de ese 10%. Sí, no, el acumulado, claro que sí,
pero estamos hablando del mes de marzo de manera específica. Imagínense que República Dominicana fue de 0.98%. Entonces, en ese orden, el petróleo West Texas Index se cotizó en el día de hoy a 99.82. Al momento que lo chequeé, porque definitivamente los precios del petróleo lamentablemente son muy volátiles. No obstante, que es bueno decirlo, este precio es el preventa para los meses de junio y gran parte de julio. Mira, si tú me permites, a mí no me preocupa mucho el tema del aumento del petróleo y sus efectos a largo plazo en la República Dominicana, porque los Estados Unidos, como consecuencia de los efectos de la guerra en Ucrania y Rusia, decidió liberar alrededor de 1 millón de barriles diarios. Y además están suavizando las sanciones con Irán, las sanciones contra Irán, para que el mercado, el petróleo iraní, vuelva al mercado e impacte positivamente los precios positivamente hacia abajo. Y eso se verá en el corto plazo. Yo quiero comentarle al respecto en un momento, después que describa más o menos el panorama internacional. Por otro lado, tenemos que Brasil, ya lo hemos comentado en programas anteriores, aprobó la eliminación de los impuestos a los hidrocarburos con la finalidad de controlar la inflación y que esto de manera directa beneficie a los ciudadanos brasileños. Por otro lado, Colombia, y no menos importante, porque República Dominicana se hizo eco, yo creo que de una manera relativamente malintencionada en cuanto y tanto se refiere a quienes no estamos de acuerdo con tasa cero para las importaciones de algunos productos de la canasta básica familiar, pues el decreto 307-2022 del gobierno de Colombia establece tasa cero para 165 productos de la economía colombiana. Ahora bien, ¿qué es importante acotar? Que esos productos, en el caso de Colombia, que es quienes de manera aviesa publicaron esa noticia, no forman parte del Registro Nacional Agrícola de Colombia. O sea, que esos productos no son producidos por la economía colombiana. Eso es importante que la gente lo sepa, para que no comparen la situación de República Dominicana con esta aprobación. ¿Por qué? Porque en alguna medida estamos de acuerdo con que se eliminen los impuestos a los hidrocarburos, como está haciendo Brasil, eso es uno. Y por otro lado, no estamos de acuerdo con que República Dominicana elimine los impuestos a algunos de los productos de la canasta básica familiar. Por eso pongo en contexto el panorama internacional al respecto de nuestra región y en alguna medida tomemos como ejemplo las políticas económicas que puedan ser real y efectivamente beneficiosas para la República Dominicana. Reitero, esa ley que reduce a tasa cero algunos de los productos de la canasta básica familiar en República Dominicana, lamentablemente no puede ser aplicada porque va a sacrificar el sector productivo nacional. Yo no sé si tú recuerdas, Olga, Sandy, Valentín, si está por ahí, Leila y Don Miguel, que hace unos 30, 40 días, ya hoy todo el mundo está de acuerdo con Israel, todo el mundo está consciente del que aplicar tasa cero a algunos de los productos de la canasta básica familiar nos va a lesionar gravemente. Una pregunta. ¿Existe una cuota de importación en todas las economías que no cubren completamente con su demanda nacional, cierto? Así es. Esos controles de importación no garantizan que si se importa solo va a ser cuotas que no tiene el mercado capacidad para cubrir con la producción local. Mira qué pasa específicamente en ese rubro de la economía, que es el sector agrícola. Primero, por la importancia que tiene la seguridad alimentaria de un país, y creo que en esa medida es que el gobierno está proyectando la situación de desabastecimiento que todos los gobiernos a nivel internacional han visualizado,
pues ha tomado esta decisión de someter este anteproyecto. No obstante, y aquí la dicotomía que hay, la inmensa mayoría de productores locales dicen que República Dominicana produce suficiente pollo, suficientes huevos, somos 100% productores para la economía de arroz, de víveres, entre otros rubros no menos importantes. Entonces ahora, lo que no entendemos es si los productores en sentido general, el sector agroindustrial que procesa algunos de los productos agrícolas para ponerlos en las góndolas de los supermercados, bueno, pero ¿por qué no promover los sectores agrícolas y agroindustriales de República Dominicana para no tener la necesidad de importar y lejos de eso, entonces, sacrificar a esos productores? Ese es el tema de manera específica, Olga, y no sé si es que quizás las estadísticas que presentan los sectores productivos no van en consonancia con los informes que tiene el presidente y finalmente entonces toman esa decisión. Mira, yo sé que nosotros tenemos rubros específicos en donde somos autosuficientes, el pollo, el huevo, hay muchas cosas que, cerdo, que producimos 100%, lo que la demanda del mercado ha generado. Sin embargo, esa es la pregunta. Porque, hay una discusión muy amplia respecto al tema de los aranceles, pero yo me pregunto específicamente esas cuotas de importación, para que la gente entienda. Si nosotros no podemos producir, no somos capaces de abastecer el mercado, el 100% de la papa, un ejemplo. Nosotros solo producimos un 85% de papa. Es natural, porque las importaciones han sido satanizadas, pero es natural que ese 15% restante debe ser importado, porque debe suplirse la demanda del mercado. Entonces, en ese sentido, si se elimina el arancel, ¿será para la cuota de importación o para la totalidad de lo que entre de esos rubros específicos? Bueno, sí, de importación, obligatoriamente importación. La cuota de importación dentro del marco del Tratado de Libre Comercio tiene su privilegio. Así es. Así que eso no... Mira, no, mi pregunta es esa. Mi pregunta es, ¿eso tiene algún impacto más que no sea en competitividad? Porque los costos de producción de países más avanzados son menores y naturalmente nuestros productores no pueden competir con esos costos de producción. Como te acaba de decir don Miguel, es exactamente así. Cuando tú tienes compromisos relacionados con acuerdos internacionales, tú debes cumplir con esa cuota y en función de eso. Ahora, República Dominicana, lo que el presidente está haciendo es en función de un posible desabastecimiento, número uno, y número dos, entonces, la falta de control en los niveles de precios que están viviendo los sectores productivos y los ciudadanos, los consumidores finales, que están pagando el costo de la inflación como un impuesto adicional a la hora de consumir. Mira, la pregunta que no tiene respuesta, y excúseme que me involucre en algo que yo no conozco, es ¿verdad? La idea y el propósito del gobierno es evitar una explosión de precios por resultado de la escasez. Pero el control de esos alimentos lo va a tener el importador, que va a fijar el precio. Y va a fijar el precio en momentos en que que va a depender eso del dólar y de otros costos. Es decir, ahí va a funcionar la ley de la oferta y la demanda. Quien tenga la oferta va a poner el precio y va a condicionar el nivel del costo de la demanda. Es decir, el problema que yo veo y el riesgo que corremos es que esos productos de corto plazo, es decir, de 90 días o 6 meses, que van a ser desplazados por importación extranjera, que es un producto que el país produce en gran cantidad. Mucha gente se puede sentir alentada a no involucrarse en esa producción o a resembrar eso. Y podría darse el caso, yo no estoy diciendo que ese sería el caso, que podría darse el caso, que en vista de esa actitud, porque ya muchos productores han botado el producto de su siembra por la competencia de precios del producto importado. Lo hemos visto en el pasado reciente. Entonces, el temor es que si una cosa como esa ocurra, tengamos que prolongar otra vez el tema de la tasa cero para suplir la parte de esos productos que la producción nacional no puede aportar.
Entonces, definitivamente... ¿Pero te parece lógico eso? Claro que sí, y así es como relativamente funciona. Por ejemplo, la parte relacionada que usted explicó, que lo voy a repetir otra vez, las cuotas de importación son en alguna medida un paliativo que tienen los gobiernos para mantener presionados los precios frente a los productores locales. Es así como normalmente se maneja. Ahora bien, no estamos de acuerdo en ningún orden con esta medida. No obstante, el gobierno al cierre del 31 de marzo aumentó la tasa de política monetaria en 50 puntos, sube de 5% a 5.5%. Explícale bien al público de qué se trata. Así es. Entonces, la tasa de política monetaria no es más que un instrumento económico que se maneja. Está muy fino. Dile que si usted tiene un préstamo y lo coge ahora un préstamo, usted va a pagar. Pues eso Muy está bien. muy Pero es el fino. Banco Central que lo establece. Exactamente. El Banco Central, para explicárselo en buen dominicano, Un tingol al es bolsillo. una tasa de referencia, ¿verdad?, que utiliza el gobierno a través del Banco Central para cobrarle el interés, ¿verdad?, que está por encima y el que le pagan que está por debajo. Ahora bien, cuando la tasa de política monetaria es tendente a la baja, o sea, usted va a poder obtener tasas de intereses más bajas, eso es una política expansiva. Ahora bien, cuando la tasa de política monetaria es tendente a la alza, eso significa que es una política restrictiva que los gobiernos la utilizan para sacarle liquidez a la economía, o sea... Y evitar la inflación. Y en alguna medida controlar la inflación. Eso... Y controlar la inflación y quitarle vocación al peso dominicano para irse fuera. Que lamentablemente entra en contradicción, que es a donde voy, a una medida como tasa cero a las importaciones que va a presionar la tasa del dólar. La tasa del dólar. Entonces, en ese orden, definitivamente entra en contradicción. No obstante, yo creo que el gobierno de Luis Abinader está apostando a las reservas internacionales que tiene República Dominicana en este momento, que es fue publicada por el Banco Central también en los primeros días del mes de abril, está en alrededor de 14.529 millones de dólares, una cifra prácticamente récord. En estos días hubo algo más, pero definitivamente cifra récord, y que creo que el gobierno en alguna medida está apostando a la capacidad de hacerle frente a las facturas internacionales en función de la reserva que en este momento posee. Yo creo que algunas medidas son erráticas y que apostar a cómo se va a mantener esas reservas internacionales puede resultar en el corto plazo, estamos hablando de los próximos 3 a 6 meses, de acuerdo a las importaciones que van a aumentar con esta ley de tasa cero a las importaciones de productos de la canasta básica familiar. Y segundo, les voy a acordar, lamentablemente, que las reservas internacionales, las remesas internacionales han decrecido en 2.9%. Esto en los meses de enero y febrero. Todavía marzo no ha sido publicado. Solamente en el mes de enero fue de 2.9% y para 2.6%, perdón, y para el mes de febrero fue de alrededor de 4.3%. Entonces, en ese orden, aumentar las importaciones que demandan más dólares y la reducción de las remesas, que es directamente proporcional, bueno, pues yo creo que se le puede complicar la jugada. Como dicen por ahí, si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca. Tú sabes que hay gente que alega que como el peso se está apreciando con relación al dólar, las importaciones de esos productos se requerirán menos peso. Pero un dólar, por más depreciado que esté frente a la moneda nacional, un dólar son el equivalente de 54 o 55 pesos dominicanos. Y hay que la gente aquí gana, y que la gente gana aquí en pesos dominicanos. Mira, y los salarios son muy bajos, están deprimidos los salarios. No quiero concluir, primero, dándole las gracias a don Miguel y al equipo de producción de este programa. No, la jefa aquí es Olga, porque ella lo va a hacer todo. Está loca. Muy bien, Olga, no hay duda. Entonces, y haciendo un ejercicio responsable de la oportunidad que me dan frente a estos micrófonos, pues recordarle a todos los ciudadanos que muy amablemente nos sintonizan que verifiquen su cuenta de capitalización individual.
Esto con la finalidad de ver qué cantidad de dinero le fue restado de sus fondos de pensiones. Anunciaron que aumentó ahora Aumentaron. de Sí, nuevo. yo sí. demandé- no, pero ese aumento no tiene nada que ver con la resta que le hicieron. Relaciones Esos públicas. son los beneficios, relaciones públicas, muy Sí. bien. Esos son los beneficios del corte del mes de marzo. El dinero que a usted le robaron todavía no se lo han repuesto. Y les reitero que ese dinero que le restaron compromete sus ingresos futuros. Porque si usted trae a valor futuro, o lleva a valor futuro el dinero que le restaron, eso es una cantidad de dinero que usted no va a ver. Así que haga su análisis en su cuenta de capitalización individual a ver qué cantidad de dinero le restaron y reclame por las vías que sea necesario. Pero no guerra popular. No, no. Señores, y aquí hemos finalizado en esta primera etapa del Rumbo de la Tarde. No se muevan porque hay más contenido aquí en RCC Media con Los Poderosos. Hasta mañana.